Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, me gustaría expresar mi gratitud al antropólogo Saúl Uribe por aceptar amablemente nuestra invitación a esta entrevista. Como estudiantes del tercer semestre de la carrera de psicología, estamos entusiasmados por la oportunidad de aprender de su vasta experiencia y conocimientos en el campo de la antropología. Permíteme presentarme. Soy Rubioña y me acompañan mis compañeros Mateo Revelo, Silvana Ibarra, Kimberly Rodríguez y Alison Jacome. Hoy nos enfocaremos en un tema de gran relevancia: el origen de la familia, los conceptos de matrimonio, tipo, la ley de prohibición del incesto, así como la exogamia y la endogamia. Antes de comenzar, nos encantaría conocer un poco más sobre usted. ¿Podría, por favor, presentarse y compartir con nosotros su experiencia laboral? Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo soy Saúl Uribe, antropólogo y profesor de la Salesiana. Eso, para ir al grano. Listo, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué significa el término endogamia y cómo se diferencia de la exogamia? Bueno, la endogamia y exogamia son dos conceptos muy utilizados dentro de la antropología. El primero, es decir, la endogamia refiere a el matrimonio entre personas del mismo grupo cultural. La exogamia refiere a el matrimonio con personas de distintos grupos culturales, ¿cierto? Entonces, mientras el uno refuerza los lazos, digamos, parentales dentro de el grupo cultural, el otro refuerza los lazos parentales, ¿cierto? Con relación a otros grupos culturales. Eso no quiere decir que cuando estamos hablando de endogamia, estamos hablando de que se casan entre primos, hermanos, etcétera. Nada que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver con un proceso donde culturalmente somos distintos, ¿sí? Alison, Ruby, Luis, Silvana, Kimberly, comparten la misma cultura, ¿sí? Pero no son parentela, es decir, no son familia. ¿Listo? Entonces eso es vital comprenderlo y tenerlo presente, que cuando hablamos, repito, de endogamia es el matrimonio o las relaciones maritales con personas de la misma cultura. Y cuando hablamos de exogamia, hablamos con personas de distintas culturas, entre distintas culturas. Listo. Mi segunda pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener la práctica de la endogamia en una población y cómo se relaciona esto con la exogamia? A ver, la endogamia en una población, digamos que no tiene eh, mayor incidencia en términos, digamos, biológicos o en términos de deformaciones biológicas, si es que es la preocupación que usualmente poseen las personas. Lo que sucede con la endogamia es que impide en cierta forma, digamos, que se generen procesos de deriva genética. Es decir, que vamos a suponer, si todos los indígenas se casaran exclusivamente con indígenas, digamos que la prevalencia genética de su especie podría eventualmente y con el tiempo sufrir eh, un proceso de degeneración genético, ¿cierto? Cuando pensamos en eso, entonces se abre la posibilidad de tener que ampliar o de tener que salir a buscar, digámoslo así, eh, esposa o esposo fuera de los grupos que eventualmente o en el grupo que eventualmente uno tiene. Si lo miras desde otro lado,
la exogamia permite expandir los lazos de parentela, ¿cierto? Entonces ya no estoy solamente, digamos, casado con una mujer que habla mi lengua o con un hombre que habla mi lengua y que comparte mi cultura, sino que estoy casado o casada con una mujer que no habla mi lengua, pero que me permitirá en su momento comprenderla de ella, etcétera. Es decir, digamos que cuando pensamos en la exogamia, debemos pensar en la diversidad que ella misma plantea con relación a las relaciones maritales que se puedan establecer a partir de ella. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo varían las estructuras familiares en las diferentes culturas? Ok, aquí es importante tener presente que las familias o el concepto de familia no es universal, ¿cierto? O sea, la familia que como la conocemos nosotros no es universal. De hecho, es un concepto que hoy eh, reviste mucho debate, no solamente en la antropología, sino además en otros espacios del saber, ¿cierto? Entonces, desde la antropología es verdad que se ha trabajado mucho el parentesco, pero ese trabajo del parentesco también lleva a replantearnos lo que entendemos hoy por familias, ¿cierto? Y entonces, desde una lógica un poco más amplia, la familia no es un fenómeno universal, la familia va a depender siempre de el tipo de cultura en la que estemos o la que estamos estudiando o en la que estamos inmersos. Para nosotros, la familia se compone de un hombre y una mujer y los hijos, ¿cierto? Eso es una visión que tiene que ver mucho con la vida religiosa y particularmente el catolicismo que va a restringir aquello que denomina la antropología como múltiples formas de matrimonio, ¿cierto? Entonces, dentro de la lógica del catolicismo, el matrimonio va a generar un proceso que va a derivar en una concepción de la familia que no es igual en otras culturas, ¿cierto? Y ese proceso restringido entonces nos sitúa en la imagen de una familia monogámica, es decir, un hombre y una mujer y sus hijos. Pero la contemporaneidad nos permite ir comprendiendo o ir observando que las familias, incluso en nuestros contextos, se forman, Silvana, de dos mamás, dos papás, ¿cierto? Entonces, eso comienza a plantearnos un debate importante en la redefinición del concepto de familia. En ese sentido, entonces, en el estricto, digamos, en el estricto concepto clásico de familia, uno puede encontrar algunas cosas, ¿cierto? La primera es que existe una residencia común, ¿cierto? El segundo elemento es que hay una suerte de cooperación económica, ¿sí? Donde ambos sujetos cooperan en función de la economía no reducida al término de dinero o mercancías, sino en relación a todo lo que implica esto. El tercer elemento es que hay un proceso de reproducción, ¿cierto? Entonces la familia se crea con un fin reproductivo en el concepto clásico, ¿cierto? El concepto clásico que tenemos de familia. Sin embargo, eso comienza, digamos, a generar muchos debates, ¿cierto? Porque las sociedades y las culturas son distintas y las concepciones que se hagan de la familia, sin lugar a dudas, va a hacerlo. En ese sentido, entonces, decir hoy o tratar de definir hoy un concepto de familia es sumamente complejo porque, como les digo, no es un fenómeno universal, ¿sí? No es un fenómeno que podamos encontrar
en todas las culturas. Más bien, la familia es un asunto que se construye socialmente. Cada sociedad construye un concepto de familia y ese concepto de familia está fuertemente anclado a los tipos de matrimonio que existen, porque tampoco existe un tipo de matrimonio que es el que conocemos, Silvana, ¿cierto? Entonces es el matrimonio entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres o entre dos mujeres, ¿sí? Que cada vez es mucho más común y mucho más cotidiano en nuestros contextos, aunque todavía es muy restrictivo y es muy escaso escuchar a una mujer que tiene una esposa o escuchar a un hombre que tiene un esposo porque lamentablemente las formas en las que se estructura el derecho en el Estado o en los estados no dan cabida a la idea de que la familia no necesariamente responde al patrón de creencias religiosas que tenemos en el país, que básicamente es el catolicismo. Ya entiendo. La segunda pregunta sería, desde el punto de vista sociológico, ¿cuáles son los tipos de familia que existen? Bueno, todo va a depender, como te digo, del tipo de matrimonio, ¿cierto? Del tipo de matrimonio. Yo no podría decirte, existe este tipo de familia o existe este tipo de familia, porque todo va a depender del tipo de matrimonio que se conciba, ¿cierto? Y de las estructuras del parentesco, ¿cierto? Lo que uno puede, digamos, entender o lo que uno puede, digamos, ir comprendiendo frente a su pregunta es que el matrimonio o el tipo de familia, ¿cierto? Va a ser tan diverso como la idea de matrimonio, que tampoco es universal. La idea del matrimonio no es universal. Hay distintos tipos de matrimonio, ¿cierto? Entonces, podemos estar hablando de un matrimonio monógamo y por lo tanto entonces de una familia bajo una estructura monogámica, es decir, papá, mamá, hijos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una familia monogámica, ¿cierto? Pero si estamos, por ejemplo, hablando de un matrimonio polígamo, donde por lo general hay un hombre y dos o tres mujeres, entonces estaríamos hablando de una estructura familiar de carácter polígama, que es muy escaso en nuestros contextos. Eso no quiere decir que no haya existido. De hecho, muchas de las familias o de las sociedades amazónicas indígenas respondían a modelos poligámicos, ¿cierto? Donde un hombre tenía dos, tres mujeres. Y hoy tenemos sociedades donde un hombre tiene dos, tres mujeres. Y esas sociedades no necesariamente son sociedades tribales, sociedades indígenas, sociedades tradicionales. Tenemos en la contemporaneidad y en sociedades como la estadounidense, donde el matrimonio polígamo es un fenómeno de estudio y es un fenómeno contemporáneo, ¿cierto? Entonces, allí tenemos un tipo de familia muy interesante porque, si bien es cierto, este hombre se casa con esta mujer y tiene hijos y luego se casa con esta otra mujer y tiene hijos, entonces la estructura del parentesco rebasa la capacidad, ¿cierto?, de comprender en el mundo contemporáneo cómo opera una familia de carácter monógama. Ahora, hay matrimonios donde no opera ni lo monógamo ni lo polígamo, y más bien lo que se da es un matrimonio bajo la poliginia, ¿cierto? La poliginia. Entonces, un matrimonio digamos, un matrimonio polígamo, ¿sí? Va a generar una familia donde la poliginia, digamos, está presente, ¿cierto? ¿Dónde es posible ver eso? En las sociedades islámicas, por ejemplo, ¿cierto? Donde un hombre tiene una serie de mujeres. Eso no es contemporáneo. Digamos que eso
es una tradición histórica dentro de estas culturas. Y eso entonces rebasa la posibilidad que nosotros tenemos, insisto, de comprender esa lógica. Hay matrimonios que son poliándricos. ¿Qué quiere decir eso? Que una mujer tiene distintos esposos, ¿sí? Entonces es una mujer con 2 o 3 esposos, ¿sí? Y eso nos deriva a la comprensión, ¿cierto? De una familia completamente distinta a la que nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Dónde se origina o dónde es posible ver esto? Por ejemplo, en el Tíbet, en la India, en Sri Lanka, un poco, no mucho en África, pero básicamente hay lugares en la tierra donde las mujeres no se casan con uno, se casan con 2 o 3 hombres, ¿cierto? Y hay mujeres, ahí hay pues matrimonios, y eso va a variar, ¿cierto? Eso va a variar de acuerdo al tipo de matrimonio que tengamos o al tipo de matrimonio que, digamos, esté estudiando, ¿sí? Entonces, la familia como un elemento o que posibilitaría caracterizarse desde un universal, digamos que comienza a derrumbarse dentro de la antropología. La antropología no concibe la familia como un fenómeno, ¿cierto? Universal, sino más bien como un elemento particular que va a depender del tipo de cultura en la que se establecen dichas relaciones. Por lo tanto, tiene que ver mucho con el matrimonio, ¿cierto? Entonces, allí entra a conjugarse el matrimonio, el tipo de relaciones que se establecen con el matrimonio y el tipo de parentesco que se establece allí. Mira, vámonos a un ejemplo. Es muy común en nuestras sociedades que el padre biológico de una criatura desaparezca. Y esa criatura va a ser criada por su mamá y por lo general por el grupo de mujeres de la familia cercana a la mamá. Es decir, las hermanas de la mamá, la madre de la mamá y esa criatura, su referente paterno, por lo general, o va a ser el abuelo o el tío o el hermano mayor de la familia. Es decir, el hermano mayor de la mamá va a ser como su referente, ¿sí? Entonces, eso nos permite decirnos que incluso dentro de nuestras concepciones actuales, se nos desborda la idea de familia que tenemos. Muchos de ustedes han crecido en hogares donde no hay una figura paterna y donde más bien han sido las mujeres las que los han criado y las han creado. Entonces eso nos lleva a tener que repreguntarnos mucho sobre los matrimonios, ¿cierto? Y el tipo de relación que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pensamos en la poliandría, es decir, una mujer en la poliandría adélfica, es una mujer que se casa con un grupo de hermanos. Entonces, ¿qué sería el hijo? El hijo de los hijos de esta mujer en un grupo donde la mujer se casa, ¿sí? Con un grupo de hermanos. Vendrían a ser hermanos y sobrinos a la vez. Y eso nos desborda la cabeza en términos de sociedad ecuatoriana. Entonces sería inconcebible que una mujer, para nosotros sería inconcebible que una mujer en Ecuador se case con 2 o 3 hermanos, ¿cierto? No hermanos de ella, ojo, no hermanos de ella, sino que ella vaya a la casa de Luis y reclame a Luis y a 2 hermanos más y se case con ellos, ¿cierto? Entonces, eso nos desborda la capacidad de comprender. ¿Y por qué? Porque son 2 culturas distintas, ¿cierto? Hay, por ejemplo, en esa lógica hay poliandría poligínica, ¿cierto? Que
¿Eso dónde se da? En Oceanía, estamos hablando de a miles de kilómetros, pero se da, ¿cierto? Se da. Hay matrimonios que son temporales, ¿dónde los vemos? En Etiopía, en Somalia y otros lugares de África que van permitiendo que la cultura sea dinámica. La cultura no es un fenómeno estático, por lo tanto, tratar de definir hoy la familia o qué tipo de familia o qué tipo de matrimonio es muy complejo para la antropología, ¿cierto? Muy complejo. Y ni se diga para la psicología que no estudia estos temas, porque la psicología se centra en el tipo ideal de una familia que conoce, papá, mamá e hijos. Entonces esto llama la atención sobre tener que desbordarse un poco, soltarse de esa psicología clásica de creer que las cosas son de un solo color para darle cabida a unos racionamientos mucho más allá, que nos desbordan como cultura, que nos llaman a reflexionarnos como cultura. Muchas gracias. Para continuar, igual hablando de esto acerca de la familia, quisiéramos saber desde el punto de vista antropológico cómo surge la familia. El surgimiento de la familia se va a dar a partir como de los tres elementos que les decía hace un rato, ¿cierto? Entonces, el primer elemento es un elemento de cooperación, ¿cierto? Es un elemento donde hay una residencia común, bueno, eran bandas cazadoras recolectoras que eh, iban de un lado al otro y con el proceso, digamos, de sedentarización y domesticación de plantas y animales, eso les permitió tener una residencia fija y común. Ese elemento, digamos, que va a dar origen a aquellos tres elementos o aquellos otros dos elementos, ¿cierto? Esa residencia común, producto del proceso de domesticación de plantas y animales, conlleva un proceso de cooperación, ¿cierto? Entre partes, porque imagínense pues ustedes hace unos miles de años atrás, unos varios miles de años, ¿cierto? Todos los peligros que pudieron haber experimentado estas bandas cazadoras y recolectoras y todo el proceso del cuidado de los hijos, el cuidado de los animales, la recolección de alimentos. Entonces eso digamos que generó o motivó un proceso de cooperación. Y el tercer elemento, digamos que va a estar marcado por la reproducción, ¿cierto? Entonces, la reproducción como un elemento fundamental dentro del surgimiento de, digamos, de la familia. Ahora, si pensamos hoy, yo creo que esos orígenes están, digamos, muy lejos de lo que hoy podríamos decir que es una familia, ¿cierto? O el origen de una familia. Pero básicamente, digamos que uno puede identificar como esos tres elementos. Obviamente son elementos que son muy cuestionables en el presente, son elementos que revierten de una necesidad imperante de ser discutidos y redefinidos en la antropología, que de hecho se ha hecho, ¿cierto? De hecho, la antropología, digamos que tiene esa gran versatilidad de teorizar continuamente a partir de su observación o de la observación de la sociedad y la cultura. Listo. Y para ir concluyendo un poco con este tema de la familia, ¿nos podría decir un concepto general de lo que sería la familia? O la familia es un proceso de cooperación entre individuos, ¿sí? Entre individuos que cumplen un rol determinado y que tienen unos fines individuales, pero que están fuertemente anclados a unos fines o objetivos grupales. Listo, muchas Listo, gracias. muchas gracias.
Ahora, pues, entrando al tema del incesto, ¿nos podría contar qué es la ley de prohibición del incesto? Eh, Aquí hay una cosa importante, ¿cierto? Y es que el incesto o la cuestión del tabú del incesto, ¿cierto? Eh, es una prohibición que se da en la familia nuclear, ¿cierto? Recuerden que la familia nuclear es, en nuestro caso, papá, mamá y hermanos. Esa es la familia nuclear, en nuestro caso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que eh, eh, el incesto posee un carácter universal. Digamos que el incesto es universal. Uno no se va a acostar con la mamá o no va a tener hijos con la hermana, etcétera, ¿cierto? Hay una prohibición dentro de todas las culturas, ¿cierto? En ese sentido, lo que hay allí es que hay una prohibición de las relaciones sexuales de los cónyuges con sus hijos y de los hijos con sus padres y entre hermanos, ¿cierto? Hay una prohibición allí que no permite, digamos, digamos que prospere esa idea. Y esto es bien interesante porque la cultura va a ser el fenómeno o el elemento fundamental para prohibir el incesto, ¿cierto? Para prohibir el que un animal, porque pues somos animales, somos una especie animal, culturizada, y esa especie animal culturizada o domesticada por la cultura es la que nos pone unos límites, y esos límites, digamos que los entendemos como un tabú, y ese tabú hoy, digamos, lo podemos observar con el incesto, ¿sí? Entonces, no puede existir un vínculo sexual entre la familia nuclear. Y eso es vital, ¿cierto? Esa prohibición no solamente está marcada por los procesos de relaciones sexuales, sino además por todo lo que ello implicaría, por ejemplo, el matrimonio. Entonces no hay, digamos, no hay una sociedad donde sea racionalmente posible casarse con su hermano, ¿sí? Obviamente hay excepciones y hay casos en los que el tabú o la prohibición del tabú se rompe, ¿sí? Se rompe. Entonces es importante como tener eso presente, ¿sí? Que mm, es una prohibición, básicamente, que no te impide esto, te impide tener relaciones sexuales incestuosas. Sin embargo, hay excepciones donde ha ocurrido, ¿cierto? Ha ocurrido. Entonces, entre las familias reales, en la antigüedad pasaba, incluso en las familias hoy contemporáneas es muy común que una prima termine casándose con un primo, ¿sí? Aunque allí, digamos, no hay una estricta relación incestuosa, ¿cierto? No hay incesto allí, pero en el pasado, muy posiblemente, digamos que eh, casaban de manera ritual a una hermana y un hermano por sostener el poder, por sostener elementos aristocráticos que les garantizaban a esas dinastías, digamos, perpetuarse en el poder sin perder, digamos, esas líneas de descendencia en el trono. Hoy lo vemos, insisto, no entre hermanos, pero sí entre primos, ¿sí? Entre primos. Y si ustedes se fijan, gran parte del descubrimiento corporal de nuestro
siempre va a ser con primos o primas, ¿sí? Que es lo más cercano a nosotros, que no hace parte del núcleo o de la familia nuclear, ¿sí? Bueno, retomando con las preguntas, estábamos en el tema del incesto. Después de contestar, pues, qué es la ley de prevención del incesto, me gustaría preguntarle cuáles son las consecuencias sociológicas que tiene el incesto. Bueno, sin lugar a dudas algunas de ellas tienen que ver con aspectos genéticos. Digamos, puede haber un evidente proceso de em, degeneramiento genético o algunas consecuencias genéticas en los hijos nacidos del incesto. No necesariamente eso puede ser, digamos que puede ser una excepción, no es la regla, ¿sí? No es una regla de que los hijos eh, van a salir con malformaciones, etcétera, no. Es una excepción. De hecho, yo pensaría que hoy en la actualidad, tenemos, yo diría, cientos de casos de hijos producto de relaciones incestuosas, ¿cierto? Donde lamentablemente el padre abusa sexualmente de sus hijas, ¿cierto? Entonces, digamos que más allá de los efectos genéticos que eso pueda tener, los efectos sociales son mucho más presentes. El señalamiento, la acusación, la exclusión, los efectos psicológicos que eso pueda o que eso tiene sobre la mujer, el estigma que cae sobre la mujer, el estigma que cae sobre los hijos de una relación incestuosa. Es decir, digamos que los efectos terminan siendo mucho más sociales y psicológicos que realmente genéticos, como dentro de el asunto de la, digamos, de las relaciones incestuosas, ¿cierto? ¿Qué más hay ahí? Yo creo que eso se ha estudiado bastante, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el psicoanálisis trabaja como esos temas y otros tantos, ¿cierto? Por eso es importante la exogamia, ¿cierto? Por eso es importante expulsar a los jóvenes en condición de reproducción, que no solamente lo hace la cultura, también lo hacen los animales. Entonces, si ustedes ven una manada de leones, siempre van a expulsar a los leones más jóvenes porque van a querer estar o reproducirse con sus hermanas, ¿sí? Entonces, por eso la exogamia, ¿sí? Por eso es mucho más, digamos, vital y presente la exogamia, donde los hombres jóvenes se van del grupo a buscar sus esposas afuera, ¿sí? Para prevenir precisamente un proceso potencial de incesto, además de garantizar una cooperación entre familias. No es lo mismo cooperar entre la familia a tener un hermano o una hermana que está casada con otra parentela distinta a la mía. Digamos que hay un intercambio y una cooperación, ¿sí? Que es un elemento fundamental de la familia, del origen de Luis de la familia, ¿cierto? Ese factor de cooperación, ¿sí? Muchas gracias. Listo, ya para ir finalizando, anteriormente usted mencionó que el propósito de la familia básicamente es la reproducción.
En este sentido, desde su punto de vista antropológico, ¿por qué ocurre esta circulación de la mujer dentro de las familias o en las comunidades? Ahí hay como un elemento importante. La familia no surge para los efectos exclusivamente reproductivos, ¿cierto? Eso es importante tenerlo presente. El asunto de fondo detrás de la familia, de la endogamia, de la exogamia, es cómo culturalmente regulamos la vida sexual del individuo, ¿cierto? Hay culturas donde el rapto de mujeres se da precisamente para evitar potenciales conflictos entre los hombres. La expulsión de los hombres jóvenes hacia la exogamia se da precisamente para evitar el conflicto o las relaciones incestuosas. Entonces, la mujer históricamente, y nos guste o no nos guste, porque no es un asunto donde es que eso no me gusta, sino es tratar de entenderlo en términos culturales, ¿sí? La mujer ha sido el catalizador de esos potenciales conflictos. Ojo, ojo con esto, no siempre ha sido la mujer. Tenemos evidencias arqueológicas que atestiguan en la cerámica que también habían relaciones para nosotros hoy homosexuales, producto de la visión judeocristiana que se nos impuso desde la religión católica, ¿sí? Pero lo que hay de fondo, Alison, es la regulación del sexo. El sexo no era en las sociedades prehispánicas o las sociedades, digamos, del pasado, una regla que se practicaba estrictamente con mujeres, ¿sí? Tenemos evidencias arqueológicas, pásesen por el museo, pásesen por alguna cerámica Chan del Perú, pásesen por algunas crónicas en Asia, en África, donde incluso en Europa, los romanos y los griegos, digamos que satisfacían sus necesidades biológicas del sexo con hombres y con mujeres. No había una prohibición del sexo, ¿cierto? No había una división sexual de las relaciones sexuales. Eso comienza a aparecer en un momento donde la aparición del catolicismo, al cual como lo conocemos hoy, comienza a generar una serie de señalamientos sobre la vida cultural, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. El sexo siempre va a operar como un elemento que va a impedir el conflicto entre sociedades, ¿sí? Entonces, por eso se crea el matrimonio, por eso se crean una serie de instituciones que hoy lamentablemente, bueno, 2000 años atrás comienzan a señalarse ciertas prácticas. Incluso si vemos cerámica de la costa ecuatoriana, vamos a ver que, cierto, que están representadas muchas escenas sexuales entre hombres. O sea, no había ese tabú que tenemos hoy de la sexualidad impuesto por la religiosidad católica. Bueno, y otras sectas que hoy tenemos en el contexto en el que estamos viviendo global. Listo, profe, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y eso sería todo por la entrevista.